Muy buenos días, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el Centro Preuniversitario del CEPREUNAP les da la bienvenida en este curso de biología en la primera fase regular de este presente año. El tema a tratar es organografía. El que les habla es el licenciado Aldo Hamilton Banay Foorna. Gracias a un grupo de docentes, médicos, odontólogos y biólogos, estaremos encargados de facilitar y apoyar en el curso de biología de este tema. A continuación, estuviéramos desarrollando nuestro siguiente temario. Muy bien, entonces continuando con el curso de la parte de organografía, ahí en la diapositiva tenemos una conceptualización, una definición de qué es la organografía. Nos dice que la organografía vegetal es una ciencia que estudia los diferentes tejidos y órganos de las plantas. Es una rama de la biología que también apoya y complementa los estudios de otras ciencias. Sin embargo, esta disciplina es tal vez la menos conocida de todas. Esto puede estar motivado a que su estudio puede ser abordado por otras ciencias acompañadas de la biología, por ejemplo la anatomía o la histología que ya hemos visto en el transcurso del curso, que también va a investigar sobre los órganos de las plantas y también de los animales. Cuando hablamos acerca de organografía, recordemos que habla del estudio de los órganos. Órgano viene del latín organum, que significa herramienta. Es una agrupación de diversos tejidos que forman una unidad estructural encargados del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo pluricelular. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de tejidos funcionales, estructurales parecidos formarán un órgano que realizará una función para formar un sistema. Bien, seguimos avanzando, entonces vamos a hablar e introducirnos un poco al curso. Hablar de organografía animal, también debemos recordar algo de la histología, tanto animal como vegetal, porque están muy relacionados para su estudio. Muy bien, continuando acerca de lo que es organografía animal, tenemos que hacer un recuento acerca de lo que nosotros hemos estado hablando durante todo este curso acerca del inicio para poder estudiar a los seres vivos. Recordemos que hemos hablado en un inicio acerca de los bioelementos, que vendrían a ser los átomos, que ahí podemos observarlo. Por ejemplo, este es el oxígeno y el hidrógeno, que luego hemos hablado acerca de las biomoléculas. En este caso encontramos al agua, que es una biomolécula inorgánica, que será parte en algún momento de una célula, que estará formado o estará constituido por organelos. Esta célula podrá formar un osteocito, que es una célula que será parte de un tejido óseo. Este tejido óseo que hemos visto en histología en la clase anterior va en su conjunto a formar un órgano. Ahí en la diapositiva podemos observar a un hueso, que ya es parte de un órgano formado por tejidos óseos. Asimismo, el conjunto de ellos formará un sistema de órganos que formará el esqueleto de un animal o de cualquier otro ser. Asimismo, que ya estará formado por sus diferentes órganos, formará un organismo. Ahí podemos ver la figura de un lobo ya estructurado con sus diferentes órganos, que ha sido formado por sus diferentes tipos de célula y formación de tejidos. Entonces, a continuación seguiremos hablando acerca de la organografía de los animales de una forma muy general, porque siempre estos han sido relacionados a la parte de la histología. Muy bien, entonces ahí tenemos a la organografía de un animal. Ya tenemos la figura de un roedor. Ahí podemos observar los órganos que han sido formados por los diferentes tejidos que han formado los diferentes sistemas. Por ejemplo, vamos desde la parte inferior, donde dice, hay una flecha donde nos dice piel y dice tegumento. Recordemos que la piel está formado por el tejido epitelial. Entonces, todo ese tegumento que cubre un organismo es considerado un órgano. Asimismo, tenemos un hueso. Y recordemos que el hueso está formado por el tejido óseo, que va a formar parte de un esqueleto que ayudará a un sistema locomotor para el movimiento y estructura de un ser vivo. Asimismo, ahí tenemos vasos sanguíneos.
Recordemos que los vasos sanguíneos están relacionados al tejido sanguíneo, al tejido linfático, que va a formar un sistema circulatorio, el conjunto de ellos. Si seguimos subiendo, encontraremos ahí a un sistema endocrino y un sistema respiratorio, donde están formados por los órganos denominados los pulmones y parte de la hipófisis, que ellos a su vez han sido formados por tejidos blandos, internos, ¿cierto? A partir de los tejidos lisos directamente, en el caso de los pulmones, que hacen un movimiento involuntario. Seguimos subiendo, estamos en la parte del cerebro, que está formando un sistema nervioso. Recordemos que el cerebro y parte de él ha sido formado por un conjunto de tejidos celulares y va a ser a partir del tejido neurocelular, a partir de las neuronas, luego las neuroglías, que va a conformar también el sistema nervioso de un organismo. Entonces, cuando formar un órgano necesitamos un conjunto de células que formarán un tejido, que estos a su vez formarán un órgano y serán parte de un organismo. En la parte de arriba dice sistema digestivo, que va a estar formado por un conjunto de órganos, por ejemplo, pues el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, el esófago, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos el riñón, que también es un órgano que formará parte del sistema excretor y será un conjunto de tejidos que han formado y se han especializado para realizar esa función. Y por último tenemos a los ovarios, que es parte de un sistema reproductor. Recordemos que el ovario es un órgano que ha sido formado por un conjunto de tejidos y tiene la función de desarrollar este proceso. Entonces, así de forma general, estamos hablando de la organografía animal, porque en este módulo se ha centrado mucho en lo que es la parte de la organografía vegetal. Continuaremos entonces en la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces acá continuaremos el estudio de la organografía vegetal. En esta pequeña imagen podemos observar desde su inicio hasta su desarrollo. Tenemos ahí una imagen que es el embrión, ¿cierto? Es un embrión, ahí está en una semilla, ahí podemos observarlo, está indicado. Tiene un tegumento. ¿Qué es el tegumento? Viene a ser una piel, una capa, ¿cierto? Una membrana, un epitelio que protege a la semilla, y dentro de él se encuentra el cotiledón, que viene a ser prácticamente los nutrientes que van a desarrollar la parte del primer embrión. La semilla, ahí tenemos una flechita, va a ser sembrada, luego aparece el primer ápice. ¿Dónde se encuentra el ápice? En parte del crecimiento, del desarrollo de la raíz. Luego tenemos ahí una gémula del embrión que va a comenzar a nacer las primeras hojitas. Seguirá creciendo la raíz y encontramos raicillas también. Ya desarrollado, caen las partes de los cotiledones, parte de la estructura, y comienza a desarrollarse las primeras hojas. Y ya encontramos ahí, observamos las primeras raíces o pelos absorbentes. Luego ya tenemos una planta ya más desarrollada, donde encontramos las yemas terminales. Es el lugar donde encontramos los meristemos de tipo embrionarios, donde van a desarrollar los apicales, van a ir desarrollándose y seguirá creciendo la planta o el órgano vegetal. Tenemos un tallo y tenemos una raíz. Más adelante vamos en las diapositivas a observarlo de mejor manera. Muy bien, continuando con esta diapositiva, podemos observar ahí un pequeño esquema donde se encuentran los órganos de las plantas. Ha sido presentado por el profesor Juan Carlos Castillo, el agradecimiento hacia él. Nos dice, tenemos la raíz, que es la que protege a las plantas desde la base, porque a partir de ello tendrá estabilidad. El tallo es el que sostiene parte de la estructura, las ramas, y ahí serán las hojas, que asimismo colgarán los frutos y también las flores. Las hojas es la que capta la luz solar y gracias a ello se realizará el proceso de la fotosíntesis. Las flores, que ya vienen a ser parte de los órganos sexuales o reproductivos de la planta, es la que va a ayudar a la reproducción para que se realice a través de la vía sexual, o también podría ser de tipo hermafroditismo, ¿no? O la sexual. El fruto va a ser el que transporta las semillas hacia otros lugares
por diferentes formas de animales que lo comen o lo transportan o de diferentes características. Y las semillas es la que va a reproducir a una especie de las mismas características del que la ha producido. Continuamos entonces, tratemos de explicar cada uno de estos órganos, parte de los vegetales. Muy bien, continuando acerca de los órganos de las plantas, del tema de organografía, recordemos ahí en la diapositiva tenemos una hoja y sus partes. Recordemos que la hoja es un órgano de la planta, es un órgano lateral que brota en el tallo y en sus ramas de maneras distintas, de distintas formas, limitado por láminas estructurales que procederán y realizarán actividades o funciones distintas. Por ejemplo, la fotosíntesis, la respiración y la transpiración de la planta. Ahí podemos observar cuáles son las partes de la hoja. Las dos partes más principales, en general, podemos ver al haz, que es la parte de encima de una hoja, la parte brillosa, podemos decir así, y el embés, que es la parte más opaca que está apuntando ahí esa pequeña flecha. Ahí tenemos también el ápice, que es la parte final de una hoja. Tenemos un borde que va a rodear todita la hoja, que puede ser un borde aserrado, puede ser un borde ovalado de diferente característica que tenga. Luego nos vamos al nacimiento de la hoja desde pegado al tallo. Ahí tenemos el tallo. Donde nace el tallo y se une la hoja se le llama vaina. Entre el tallo y la vaina nace una forma de V o una Y, como se le llama yema axilar. Y cuando ya nace hacia la parte de adelante más delgada, donde se une a la hoja, se le llama peciolo. El peciolo, al introducirse a la hoja, formará el nervio principal, o también llamado medial, porque se encuentra en la parte central. Y los nervios a los alrededores tendremos nervios secundarios. Todas estas dos formas realizará una base que será importante para formar el limbo. Muy bien, continuando con las diapositivas de este tema de organografía, en esta diapositiva podemos observar partes de la flor, pero tenemos que saber qué es la flor. La flor nos dice que es un órgano reproductor de las plantas fanerógamas. Recordemos que se dividen en los grandes grupos, ¿no? Tiene el crecimiento limitado, no son como la planta directamente, y está constituido por las hojas profundamente modificadas que van a ayudar a la producción de diferentes características. Por ejemplo, las hojas más apicales o internas se denominan esporofilos y forman los órganos reproductores. Las hojas más internas o externas se denominan antófilos y toman la envoltura floral. En la flor tienen lugar los pasos esenciales para la reproducción sexual, tanto meiótica como de la fecundación. Entonces la flor viene a ser el órgano sexual de la planta. Ahí podemos encontrar a un pedúnculo floral, ahí lo podemos observar en la parte inferior. Luego subiendo encontramos el cáliz, que lo vamos a observar ahí, y encontramos ahí a la parte del perianto, donde está la corola, que viene a ser prácticamente los pétalos que le llamamos nosotros, y el cáliz directamente. Luego vamos a ubicar a los dos órganos sexuales de la flor, uno que es el gineceo y otro que es el androceo. El gineceo está formado por el pistilo, que a su vez internamente tiene al estigma, al estilo y a los ovarios, que podemos observarlos ahí presentes. El androceo es el órgano masculino, que está formado por el estambre y está formado por dos partes, uno que es la antera y otro que es el filamento. Podemos observar en los lados laterales, por ejemplo en el androceo, ya han ampliado ahí donde está un estambre, y dentro del estambre va a tener una antera que está dentro del polen, que estos servirán para poder fecundar o polinizar a otra flor. Y en el otro lado tenemos el gineceo, que ha sido también ampliado para poder observar los óvulos que se encuentran adentro,
y el ovario que luego se formará en un fruto y los óvulos serán partes de las semillas. Entonces, aquí podemos encontrar las características de una flor que ayudará a reproducirse dentro de una planta como órganos sexuales. Muy bien, entonces en esta diapositiva estaremos también explicando la organografía vegetal de la raíz y del tallo. Recordemos que es la raíz. La raíz es el órgano generalmente subterráneo especializado para realizar funciones, primero de sostén, de protección y de absorción de nutrientes de una planta. Ahí podemos observar en esta diapositiva y también en nuestra ayuda de nuestro libro tenemos una raíz toda amplia, ¿sí? Tenemos en la parte final una cofia que también se le llama caliptra en esa parte. Tenemos una zona de crecimiento, también se le puede llamar zona de alargamiento. Tenemos una zona periférica donde están los vellos o los pelos absorbentes. Luego tenemos unas raíces secundarias. Luego tenemos las raíces laterales o también llamadas ramificadas. Y luego tenemos el cuello, que es la parte entre la tierra o el subsuelo y la parte externa. Ahí en el módulo también nos ha dado parte de esta información. ¿Cuál es la función principal de la raíz? Prácticamente es la fijación de la planta, la absorción de agua y la ayuda de sustancias disueltas que se encuentran como las sales minerales y los solutos dentro del subsuelo. Luego tenemos también al tallo. Ahí podemos observar a un tallo con sus diferentes características. El tallo es un órgano de la planta, ¿cierto? Y crece en sentido contrario de la raíz, el hacia arriba y el otro hacia abajo. Por eso se le denomina geotropismo negativo a la raíz y al otro se le llama geotropismo positivo. ¿Para qué sirve prácticamente el tallo? Sirve para que ahí nazcan y crezcan los tallos y las hojas, las flores y los frutos. Generalmente son aéreos, aunque algunas veces también son subterráneas y acumulan sustancias de reserva internamente. ¿Cuál es la función del tallo? Nos dice que es sostener las hojas, las flores y los frutos. Luego nos dice, conduce la savia, ya hemos hablado acerca del tejido conductor o vascular, la savia bruta y la savia elaborada, que va a pasar por dentro del tallo. Los tallos tienen color mayormente verde y algunos tallos acumulan sustancias de reserva. Entonces ahí tenemos las siguientes partes. En el caso de los tallos tiene un nudo, un entrenudo entre un espacio y otro, un peciolo que es parte de la hoja, un nudo con otro nudo se le denomina entrenudo. ¿Qué quiere decir? Entre una hoja y otra hoja se le denomina entrenudo. Un nudo es la parte media entre un nudo y un entrenudo. Tenemos una hoja y el meristemo apical que se encuentra en la parte superior que seguirá creciendo la planta. Muy bien, ahí en esta diapositiva, continuando con la parte de la organografía vegetal, tenemos a un fruto. Ahí podemos ver algunas partes de ella. ¿Qué es un fruto? Es el ovario transformado, que ya lo habíamos visto, desarrollado y maduro después de realizar el proceso de fecundación. El fruto se le denomina también pericarpio y el óvulo se transforma en semilla, ¿cierto? Ahí está, el óvulo se transforma en una semilla y todo lo demás ha crecido es denominado pericarpio. ¿Qué partes tiene un fruto? Nos dice que va a tener un pericarpio, que se forma a partir de la piel externa del ovario, ¿sí? Ahí va creciendo. Y esta parte, nosotros le llamamos cáscara, viene a ser el epicarpio. El mesocarpio viene a ser la pulpa propiamente dicha, que viene a ser lo que se consume de un fruto. Dice el mesocarpio, su grosor varía dependiendo del fruto. Por ejemplo, aquí puede ser una manzana, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar el endocarpio, que es la parte que está pegada ya a la semilla. Es el tejido que protege a la semilla de cualquier, digamos, problema de sequía, de repente tiene una dificultad que se lo come o se pudre. Entonces la idea es que la semilla no se malogre porque ahí dentro de él se encuentra un óvulo o un ovario que va a desarrollarse como un pequeño embrión a futuro. Entonces me dicen que existen diferentes tipos de frutos, frutos secos, frutos
frutos carnosos, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco durante el proceso de la clase en las diferentes diapositivas. Ahí tenemos también la semilla. La semilla nos dice que forma parte del óvulo, está fecundado. El fruto que ya sale está fecundado. Y en ella se puede apreciar tres partes principales. Y vamos a encontrar el embrión, que está adentro. Luego encontramos al cotiledón, que está alrededor. Y luego encontramos la testa, que es la capa externa que va a proteger a esa semilla. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cualquier pregunta sobre este tema, para ir viendo y poder profundizar cada uno de estos temas. Esperamos entonces que les haya servido esta pequeña explicación y seguiremos avanzando la próxima clase.